¿Sabías que algunos objetos en tu casa podrían estar bloqueando las bendiciones financieras que Dios quiere darte? En Deuteronomio 7:26 leemos: no metas cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás porque es anatema. Este versículo nos muestra que aquello que permitimos dentro de nuestro hogar tiene un impacto directo sobre nuestra vida espiritual y material. Hoy profundizaremos en un tema poco tratado, pero profundamente revelador. Los elementos comunes en tu casa que sin saberlo podrían estar cerrando las puertas al favor de Dios. Te mostraremos cómo identificar y remover 9 objetos que interrumpen el fluir de las bendiciones, desde lo más simbólico hasta lo aparentemente inofensivo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo liberarte de todo lo que estorba tu provisión divina? A veces oramos por provisión, pedimos puertas abiertas, declaramos promesas sobre nuestras finanzas y aún así el estancamiento permanece. ¿Te has detenido a pensar que no se trata de lo que estás pidiendo, sino de lo que estás permitiendo? Muchas personas claman por un cambio financiero mientras conviven diariamente con objetos que representan, sin saberlo, un espíritu de escasez. La Biblia es clara cuando habla sobre la santidad del entorno en el que habitamos. No se trata solamente del pecado visible, sino también de lo que toleramos y normalizamos en nuestras casas. En Levítico 14, Dios instruye a Moisés sobre cómo purificar una casa contaminada por moho. No era suficiente orar o adorar. Si había algo impuro en el hogar, debía ser detectado y eliminado. Este principio espiritual sigue vigente. Si hay cosas en tu entorno que simbolizan desgaste, deterioro o abandono, estás enviando un mensaje espiritual de resignación ante la escasez. Y donde hay resignación, no puede haber expansión. Una escoba desgastada, por ejemplo, no solo es un objeto viejo, es un reflejo de una actitud interior. Muchas veces seguimos barriendo con lo que ya no sirve, creyendo que aún puede cumplir su función, cuando en realidad lo que estamos haciendo es perpetuar una mentalidad de sobrevivencia. La Biblia dice en Filipenses 4:19: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo nos habla de abundancia, de provisión, de una fuente inagotable. Pero si en tu casa convives con lo que ya ha perdido su propósito, sillas rotas, ropa inutilizable, utensilios dañados, estás comunicando con tus actos que te conformas con menos de lo que Dios ha prometido. En muchas ocasiones el enemigo no necesita robarte si tú mismo conservas cosas que declaran pobreza. Un plato roto en la cocina no es solo cerámica quebrada, es una señal de que estás alimentando a tu familia desde un lugar de fractura. Y, aunque suene simbólico, el mundo espiritual se mueve a través de símbolos. Jesús utilizaba lo visible para explicar lo invisible. Cuando multiplicó los panes y los peces en Mateo 14, no usó migajas ni sobras, sino alimentos completos en abundancia para enseñar que el reino de Dios no opera desde la carencia, sino desde la multiplicación. Entonces, ¿por qué creemos que vivir entre lo incompleto y deteriorado está bien? Muchos creyentes oran por un cambio económico, pero conservan por costumbre objetos heredados que llevan años sin propósito. Relojes que no funcionan, electrodomésticos dañados, aparatos sin uso. El problema no es tener poco, es acostumbrarse al por si acaso, al quizás algún día sirva. Esa actitud va directamente en contra de la fe activa. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quien camina en fe no necesita conservar restos del pasado, porque cree firmemente en el mañana que Dios está construyendo. Pero quien vive desde el temor, acumula por miedo a no tener. Y donde hay temor no hay fe.
Y donde no hay fe, no hay bendición. He conocido hogares donde la escasez parecía una atmósfera permanente. No por falta de trabajo, no por malas decisiones, sino porque el entorno físico reflejaba un estado del alma. En esos espacios la decoración era una mezcla de resignación y nostalgia. Muebles parchados, cortinas rotas, vajilla incompleta. Y al hablar con esa familia se encontrabas un patrón. Habían dejado de esperar algo nuevo. El Salmo 23 nos dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Pero cuando elegimos mantener objetos sin vida, estamos negando esa promesa con nuestras acciones. Estamos diciendo sin palabras, esto es suficiente. Esto es todo lo que merezco. Jesús enseñó un principio clave en Marcos 2:22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo, el vino rompería los odres y se perderían tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Esto no es solo una lección sobre el Evangelio, es una revelación sobre el recipiente. Si tú estás pidiendo cosas nuevas, pero no haces espacio para ellas, si sigues conservando los odres viejos, cosas rotas, espacios saturados, elementos sin propósito, ¿dónde va a depositar Dios lo nuevo que tiene para ti? La bendición requiere preparación. En 2 Reyes 4, la viuda se acerca a Eliseo clamando por ayuda económica. Él le pregunta qué tiene en casa y ella responde que solo un poco de aceite. Entonces él le dice que busque vasijas vacías, muchas, y que empiece a llenarlas. El milagro del aceite ocurrió en la medida en que había espacio disponible. Si no hay vasijas limpias, preparadas, listas, el aceite no se multiplica. Esa enseñanza es poderosa. La provisión de Dios se derrama donde hay lugar, no donde hay saturación de lo inservible. Hay quienes guardan objetos por valor emocional, recuerdos de tiempos difíciles, trofeos de batallas pasadas. Pero si ese recuerdo está vinculado a dolor, escasez o pérdidas, no estás honrando la memoria, estás perpetuando una maldición. El profeta Isaías dijo: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Isaías 43, 18 a 19. Dios no puede hacer algo nuevo en un lugar lleno de cosas viejas que gritan trauma, pérdida o ruina. La memoria del fracaso no debe estar colgada en tu pared, ni archivada en tu armario. Hay casas en las que cada rincón habla. Entra a la visita y se encuentra con una imagen torcida, una lámpara sin foco, un estante con polvo acumulado. Aunque no lo digan con palabras, esos objetos predican escasez, abandono y estancamiento. ¿Cómo puede fluir la bendición en un lugar que profesa ruina visual? En Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones abundantes a los que obedecen su voz. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Si hay bendición para tu canasta, ¿por qué la usas rota? Si Dios quiere bendecir tus herramientas, ¿por qué? ¿Por qué permites que se oxiden? Lo que permites en tu casa, permites en tu vida. Y muchas veces no necesitas un cambio de ciudad, un nuevo trabajo o una inversión milagrosa. Lo que necesitas es limpieza espiritual que se manifieste en acción física. No se trata de vivir en lujo. Se trata de vivir con dignidad, de usar lo que sirve, de honrar a Dios con lo que tienes. En 1 Corintios 10:31 se nos exhorta: así que ya comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria
de Dios. ¿Glorifican a Dios las cosas que permites que habiten contigo? ¿O simplemente están allí porque te has resignado? En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio instrucciones al pueblo para construir el tabernáculo, fue extremadamente detallado. No dijo con lo que tengan, dijo exactamente cómo debían ser los materiales, las medidas, los ornamentos. Porque Dios es un Dios de propósito, de orden, de belleza. No es legalismo, es honra. Cuando cuidas lo que tienes, cuando inviertes en lo necesario, cuando desechas lo que ya no sirve, estás diciendo, estoy listo para lo nuevo. Es una declaración de fe silenciosa, pero poderosa. Incluso el profeta Ageo lo dijo con firmeza cuando el pueblo dejó de edificar la casa de Dios. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1:6. No es esa la experiencia de muchos. Trabajan duro, se esfuerzan y aún así el dinero se esfuma. El profeta continúa diciendo que todo eso sucede porque han descuidado la casa de Dios. Y aunque esa palabra hablaba del templo físico, hoy también podemos aplicarla al templo espiritual de nuestras casas. ¿Tu casa honra a Dios o refleja abandono, desgaste y resignación? Cuando permites que la escoba vieja siga en uso, estás diciendo, esto es suficiente. Cuando sigues usando toallas rotas, cubiertos mellados, objetos inútiles, estás repitiendo sin querer, esto es lo que merezco. Pero el Espíritu Santo te recuerda hoy que no naciste para la escasez, que fuiste creado para administrar bendición, que tu entorno debe reflejar la abundancia del reino, aunque tus ingresos aún no lo hagan. Porque la honra siempre precede a la provisión. Porque la fe se demuestra con hechos. Hoy es el día de revisar cada rincón, no solo por higiene, sino por obediencia. Porque Dios quiere derramar, pero necesita recipientes limpios. Porque el aceite está listo, pero necesita vasijas disponibles. Porque el vino nuevo ya está fermentado en lo celestial, esperando un odre nuevo en lo terrenal. Y si tú limpias, si tú desechas, si tú honras, entonces el cielo responderá. Porque donde hay honra, hay multiplicación. Donde hay fe activa, hay intervención divina. Y donde hay obediencia, las puertas del cielo no solo se abren, se desbordan. Hay objetos que no solo ocupan espacio físico, sino que abren puertas espirituales sin que te des cuenta. Están allí presentes en paredes, repisas y muebles, camuflados como decoración, recuerdo o arte, pero representan pactos antiguos, doctrinas ocultas o idolatrías que contradicen directamente los principios del reino de Dios. Muchas veces se permite su presencia por ignorancia, por costumbre cultural o por desconocimiento espiritual, pero su efecto es real. Bloquean la bendición, corrompen la atmósfera espiritual del hogar y atraen lo contrario a la provisión divina. Desde el principio de la historia bíblica, Dios fue muy claro sobre los símbolos y objetos que el pueblo debía evitar. En Deuteronomio 7:25-26 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. Este mandato no fue simbólico ni opcional. Era una advertencia directa. Lo que traes a tu casa puede convertir tu hogar en anatema, en objeto de maldición. No se trata de superstición ni de legalismo, sino de principios espirituales establecidos por Dios. Todo objeto tiene una carga, una historia, una identidad espiritual. Algunas piezas decorativas fueron creadas con intenciones completamente alejadas de Dios.
Talismanes, figuras de dioses falsos, máscaras rituales, amuletos de buena suerte, símbolos de culturas paganas, aunque se compren en una tienda o se reciban como regalo. Si su origen o propósito está vinculado a idolatría o prácticas espirituales contrarias a la palabra de Dios, entonces están contaminando espiritualmente el ambiente del hogar. No es solo lo que representan, es el espíritu que invitan. En 1 Corintios 10, 19, 20, el apóstol Pablo expone una verdad contundente. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí Pablo deja en claro que detrás de todo símbolo pagano, detrás de todo sacrificio idolátrico, pues hay realidades espirituales ocultas. Y si alguien trae esos símbolos a su casa, aunque no los adore conscientemente, que está compartiendo espacio espiritual con aquello que fue ofrecido a lo inmundo. Los hogares son lugares de autoridad espiritual. Desde el Génesis, Dios establece que el hogar es un espacio sagrado, un lugar de reposo, de comunión, de enseñanza y de bendición. El enemigo sabe que si logra alterar la atmósfera de ese lugar, puede afectar la mente, el ánimo, la salud y las finanzas de quienes habitan allí. Por eso busca camuflar su influencia en lo decorativo, en lo cultural, en lo aparentemente inofensivo. Pero las Escrituras nos enseñan que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, 2 Corintios 2:11, y que parte de caminar en luz es discernir lo que habita con nosotros. En muchos hogares hay objetos que contradicen el espíritu de provisión y bendición. Se mantienen imágenes que representan a dioses de riqueza terrenales, figuras que prometen suerte, prosperidad o protección, pero que están arraigadas en sistemas de creencia contrarios al Evangelio. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. El solo hecho de tener un objeto que usurpa el lugar de proveedor, protector o guía en tu vida es una ofensa directa a la soberanía de Dios. Y donde hay idolatría no puede haber bendición. El enemigo no necesita que se adore conscientemente a un ídolo. Le basta con que haya acuerdo espiritual. Le basta con que se tolere su presencia. En Josué 7 encontramos la historia de Acán, quien tomó objetos dedicados al anatema tras la conquista de Jericó. Nadie más lo supo, nadie más lo vio. Pero ese acto trajo derrota y juicio sobre todo el pueblo. Fue necesario purificar el campamento, identificar el objeto y removerlo completamente para que la bendición regresara. Este pasaje revela que no solo es importante lo que haces en lo secreto, sino también lo que permites que entre a tu entorno. Incluso si crees que no afecta directamente tu relación con Dios, está afectando el ambiente espiritual que habitas. Hay símbolos que han sido culturalmente aceptados, pero que tienen raíces profundamente espirituales y peligrosas. Objetos como elefantes con la trompa hacia arriba, budas sonrientes, atrapasueños, figuras de Feng Shui, amuletos de protección, monedas chinas colgantes, entre otros, han sido creados con intenciones espirituales específicas. Representan energías, invocaciones, creencias en poderes ajenos al Dios de la Biblia. Y si el creyente convive con ellos, se está alineando sin saberlo con un sistema espiritual que se opone al reino. Gálatas 4:8 dice: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero el llamado ahora es a no volver atrás, a no mezclar lo santo con lo impuro. El Salmo 115 describe a los ídolos como obra de manos de hombre, que tienen boca pero no hablan, ojos tienen mas no ven, orejas tienen mas no oyen,
semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Este salmo muestra que no solo son ineficaces, sino que quienes los hacen y quienes los poseen terminan afectados por la misma esterilidad espiritual. Esa esterilidad se manifiesta en muchas áreas: relaciones que no prosperan, negocios que no avanzan, dinero que no rinde, puertas que no se abren. Porque cuando el entorno está contaminado, el fluir de bendición se obstruye. El mandato de Dios fue siempre separar lo limpio de lo impuro. En Ezequiel 44:23, Dios dice que los sacerdotes enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hoy cada creyente es templo del Espíritu Santo y sacerdote de su hogar. Por eso es responsabilidad espiritual discernir lo que entra en casa. No todo lo que es decorativo es neutro. No todo lo que es estético es inofensivo. Algunas cosas llevan consigo pactos, maldiciones o energías que rechazan la presencia de Dios. El libro de Hechos nos muestra el poder de romper con estas alianzas ocultas. En Hechos 19:19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Fue una declaración pública de ruptura con lo oculto, una señal de que estaban dispuestos a renunciar a todo lo que había sido una puerta abierta al enemigo. El resultado inmediato fue que la palabra del Señor crecía poderosamente y se fortalecía. La limpieza espiritual activa la expansión. El retiro de lo impuro trae crecimiento, libertad y bendición. No se trata de tener miedo a los objetos. Se trata de entender que el mundo espiritual responde a señales. Y los símbolos son señales visibles de acuerdos invisibles. El reino de Dios se manifiesta en pureza, verdad y luz. Cualquier elemento que represente o exalte otro sistema espiritual debe ser removido sin excusa. No importa el valor económico, no importa la estética, no importa el recuerdo. Si contradice la santidad de Dios, es anatema. Y si es anatema, impide la bendición. En la actualidad, muchos hogares tienen elementos de culturas orientales, africanas, egipcias o esotéricas como parte de su decoración. Se argumenta que son arte, que son expresiones culturales, que son simplemente piezas exóticas. Pero si esas figuras fueron diseñadas para representar deidades, rituales o energías, entonces su presencia representa una invitación espiritual. Y si hay una invitación espiritual contraria al reino, entonces el Espíritu Santo se retira. Y cuando el Espíritu se retira, el vacío es llenado por otras fuerzas que nunca traerán paz ni provisión. Jesús fue tajante al decir: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Mateo 6:24. Este principio aplica también a lo que se honra en casa. O se honra al Dios vivo, o se toleran objetos que honran otros sistemas. No hay punto medio, no hay espacio compartido. El altar del hogar debe ser limpio, sin mezcla, sin interferencias, porque la bendición de Dios requiere un ambiente sin competencia espiritual. Cada rincón del hogar debe reflejar la gloria de Dios. No puede haber cuadros que exaltan la sensualidad, libros que promueven filosofías humanas, símbolos que invocan fuerzas ajenas. Todo debe ser filtrado en Colosenses 3:17 se nos enseña: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto incluye lo que se compra, lo que se cuelga en las paredes, lo que se colecciona, lo que se recibe como obsequio. Si no puede ser presentado con libertad ante el Señor,
entonces no debe permanecer. La idolatría no siempre se manifiesta como culto abierto. A veces se manifiesta como tolerancia silenciosa. A veces se esconde detrás de la indiferencia. Pero el mundo espiritual no ignora lo que está presente. La palabra de Dios no hace excepciones. Dios es celoso de su gloria, celoso de sus hijos, celoso de su espacio. Por eso Él no compartirá su bendición con objetos que fueron diseñados para exaltar lo contrario a su nombre. El hogar debe ser un altar, un lugar donde el Espíritu de Dios se sienta bienvenido, donde todo lo que se vea, se escuche, se toque, esté alineado con su verdad. Si hay símbolos que contradicen eso, no importa su forma, su origen o su belleza, deben salir, porque hasta que no se remuevan, seguirán siendo una barrera invisible a la provisión. Y la voluntad de Dios no es que vivas con barreras, sino con cielos abiertos. La palabra de Dios establece un principio que atraviesa toda la Escritura. Donde hay orden hay presencia divina, y donde hay presencia divina hay provisión. El desorden no es solo un problema estético o funcional. Es una manifestación externa de un estado espiritual interno. No se trata únicamente de una casa desorganizada o un cuarto desordenado, sino de un corazón que ha dejado de priorizar lo sagrado. El desorden no es neutral. Es un lenguaje espiritual que comunica abandono, descuido, desconexión con los valores del reino. En cada espacio físico hay un reflejo de las prioridades del alma. Por eso, la forma en que se mantiene un hogar dice mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Desde los primeros capítulos del Génesis, Dios se presenta como un Dios de orden. El universo no fue creado en confusión, sino en estructura. Cada día de la creación tuvo un propósito definido, una secuencia clara y una conclusión precisa. Al final de cada jornada, Dios miraba lo que había hecho y decía que era bueno. Esto enseña que el orden no es una sugerencia, es parte de la naturaleza divina. Génesis 1 no es solo una narrativa de origen, es una declaración del carácter de Dios. Él no habita en el caos, habita en lo que ha sido preparado, separado y establecido con propósito. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios no los llevó directamente a la tierra prometida. Primero estableció leyes, instrucciones, diseños. Uno de los mandatos más detallados fue la construcción del tabernáculo. Éxodo 25 hasta el 40 está lleno de especificaciones exactas sobre medidas, materiales, distribución y funciones. Cada elemento debía estar en su lugar. Cada objeto debía cumplir un propósito. No se permitía improvisación. El orden era tan importante como la adoración misma, porque el orden es parte del culto, es parte de la honra. Un lugar desordenado comunica que no se espera nada sagrado. Un lugar preparado comunica que se espera la presencia del santo. Cuando una casa vive en constante desorden, no solo está afectando el bienestar emocional o la funcionalidad cotidiana, está enviando una señal espiritual. El Salmo 132, 13 a 14 declara: porque Jehová ha elegido Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. La habitación de Dios no es cualquier lugar, no es un espacio invadido por el caos. Es un lugar de reposo, de belleza, de propósito. Un espacio limpio, ordenado, cuidado. No es simplemente agradable, es un terreno fértil para la visita divina. El desorden interrumpe flujos, bloquea caminos, destruye ambientes. En lo natural impide encontrar lo necesario, retrasa procesos, crea estrés. En lo espiritual crea interferencias que afectan la percepción, disminuyen la sensibilidad y abren la puerta a la distracción continua. La Biblia habla en 1 a los Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión,
sino de paz. El contexto de este pasaje es el orden del culto, pero el principio es aplicable a todo ámbito de la vida. La confusión es enemiga de la paz, y donde reina la confusión, la voz de Dios se vuelve difícil de oír. La provisión de Dios no baja sobre terrenos donde la confusión gobierna. En el libro de Josué, antes de conquistar Jericó, Dios instruyó al pueblo a purificarse, a estar listos, a guardar silencio, a caminar en fila, a seguir el arca. Cada instrucción estaba cargada de estructura. Incluso el sonido de las trompetas debía ser exacto. No fue una conquista basada en fuerza, sino en obediencia ordenada. El milagro ocurrió dentro del marco del orden. El desorden no solo habría saboteado la victoria, habría anulado la intervención divina. El orden fue el canal para la caída de los muros. Así también en el hogar, donde hay alineamiento, los muros invisibles que bloquean la bendición empiezan a caer. Los objetos acumulados sin función son evidencia de un corazón que teme dejar ir. Se guardan cosas por si acaso, se almacenan recuerdos, se apilan elementos sin uso. Esto no solo refleja falta de organización, sino también miedo al mañana. Y ese miedo es incompatible con la fe. Jesús enseñó en Mateo 6:31 a 33: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El afán de conservar lo innecesario habla de una confianza puesta en lo visible, no en el proveedor invisible. Y cuando esa confianza se desordena, el hogar lo manifiesta. Cada rincón desordenado comunica un mensaje. Un armario lleno de objetos inútiles transmite que el pasado aún domina. Un escritorio caótico revela que no hay claridad de propósito. Una cocina desorganizada muestra que no se ha dado espacio a la preparación, que representa provisión. La Biblia nos llama a ser mayordomos fieles. En Lucas 16:10 se establece un principio clave. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El desorden, aunque parezca pequeño, es infidelidad en lo básico. Y si no se puede gobernar lo visible, ¿cómo se podrá administrar lo invisible? Cuando Jesús alimentó a 5,000, lo primero que pidió fue que la multitud se sentara en grupo. No comenzó a repartir el pan hasta que hubo orden. El milagro no vino sobre la multitud dispersa, vino sobre el pueblo organizado. La instrucción precedió la multiplicación. Esto revela una ley espiritual. Dios opera sobre lo que está dispuesto, sobre lo que ha sido preparado con orden. Muchos claman por milagros financieros, pero sus espacios no están listos para recibir. Sus entornos están en caos. Sus mesas no están puestas. Sus manos están llenas de cosas que no han soltado. Y el cielo no puede llenar lo que ya está saturado. En Proverbios 24, 30, 31 se describe la viña de un hombre falto de entendimiento. Vi que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedras estaba destruida. La imagen del abandono, del desorden natural, es símbolo de ruina espiritual. El texto no acusa al hombre de pecado escandaloso, sino de negligencia. Y esa negligencia fue suficiente para convertir un campo fértil en terreno estéril. Así ocurre con el hogar. No siempre es el pecado abierto lo que bloquea la bendición. A veces es la falta de cuidado, la postergación continua, el desorden normalizado. El hogar es una extensión del alma, un lugar donde lo espiritual se materializa. Si hay limpieza en el corazón, habrá limpieza en los espacios. Si hay orden en la mente, habrá orden en los ambientes. Pero si el desorden gobierna, es señal de que algo más profundo necesita alinearse. No es suficiente orar por cambio, es necesario actuar en lo visible para manifestar lo invisible. En el reino de Dios, fe y obras no se oponen, se complementan. Santiago 2:17 dice: la fe
si no tiene obras, es muerta en sí misma. El orden es una obra de fe. Es una forma tangible de decir, creo que Dios va a moverse aquí. Dios honra lo que ha sido santificado con orden. En el Antiguo Testamento, antes de que la gloria del Señor llenara el templo construido por Salomón, todo fue dispuesto con excelencia. 2 Crónicas 5, 13 a 14 narra que los levitas estaban vestidos, los músicos afinados, los instrumentos listos, todo en perfecta armonía. Fue entonces que la gloria de Dios descendió, al punto que los sacerdotes no podían ministrar. El orden fue la antesala de la manifestación. La preparación fue la invitación. Donde hay caos, la gloria no se manifiesta. Pero donde hay orden, Dios habita con deleite. Hay personas que piden dirección divina, pero no pueden encontrar sus llaves. Piden estrategias nuevas, pero no pueden sentarse a escribir, porque su espacio de trabajo está saturado. Claman por ingresos mayores, pero tienen papeles sin revisar, cuentas acumuladas, objetos perdidos en rincones olvidados. La falta de orden no solo es un obstáculo práctico, es una interferencia espiritual. Dios es meticuloso, preciso, intencional, y llama a sus hijos a reflejar esa naturaleza. Efesios 5:15 a 16 nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La diligencia es enemiga del desorden, y la sabiduría se manifiesta en la forma en que se administra incluso lo más cotidiano. El hogar debe ser un santuario, no un almacén, un lugar de paz, no de confusión, un espacio para la revelación, no para el desorden. Cada cajón, cada estante, cada superficie debe reflejar que allí se espera algo sagrado. No se trata de lujo ni de minimalismo. Se trata de limpieza espiritual manifestada en el orden físico. Se trata de decirle al cielo: este es un lugar digno de tu presencia. Se trata de crear un ambiente donde lo eterno pueda habitar sin tropiezos. Porque cuando el desorden se va, la voz de Dios se escucha con más claridad. Y donde su voz se escucha, su voluntad se cumple. Y donde su voluntad se establece, su provisión nunca falta. Hay elementos que se introducen en el hogar sin ser cuestionados, sin ser discernidos, sin pasar por la luz de la palabra, y sin embargo se convierten en puntos de contacto entre una casa y un reino espiritual que no proviene de Dios. No todo pacto se hace con palabras. Muchos pactos se establecen por acuerdo silencioso, por permisividad inconsciente, por ignorancia de los principios espirituales que gobiernan el mundo invisible. Se puede vivir bajo un mismo techo durante años, orar con fervor, declarar promesa, pedir dirección y provisión. Pero si hay objetos, prácticas o ambientes que sellan acuerdos con lo impuro, el resultado será el estancamiento. No porque Dios no quiera bendecir, sino porque hay territorios que, aunque humanos los habiten, espiritualmente pertenecen a otro Señor. La Biblia está llena de advertencias que no apelan únicamente a lo evidente, sino a lo oculto. En Oseas 4:6 Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que fue destruido por rebeldía, sino por ignorancia. Y es justamente esa ignorancia la que permite que elementos con peso espiritual se acomoden en una casa sin ser percibidos como peligrosos. La ignorancia no anula la consecuencia. Lo que no se conoce aún opera. Lo que no se ve aún afecta. Y lo que no se discierne aún tiene poder sobre el ambiente. El mundo espiritual no se rige por la intención, sino por la legalidad. Si algo en la casa le da lugar al enemigo, no importa cuánto se ore o cuánto se ayune, el derecho legal
permanece hasta que se cancela. Hay casas donde la atmósfera está cargada, no necesariamente por pecado evidente, sino porque han sido establecidas alianzas con elementos, palabras o costumbres que permiten la acción de espíritus contrarios a la bendición. Puede tratarse de objetos heredados, elementos rituales de generaciones anteriores, prácticas familiares que parecen inofensivas, pero que fueron originadas en pactos de idolatría, ocultismo o superstición. Cada objeto tiene un origen, una intención y una historia. Y si esa historia está ligada a tinieblas, su presencia dentro del hogar sigue siendo una puerta abierta. En Deuteronomio 18, 10 a 12, Dios prohíbe expresamente prácticas que incluyen adivinación, hechicería, encantamientos, consulta de muertos y todo tipo de brujería. Y aunque muchos no participen activamente en esas prácticas, permiten que sus elementos sobrevivan en sus hogares. Cartas, libros, talismanes, símbolos, incluso imágenes que fueron usadas para invocaciones pasadas. El poder no está solo en el acto, sino también en el objeto que quedó como testigo del acto. Y si el objeto permanece, el pacto no se ha cerrado. Las palabras cesaron, pero el acuerdo espiritual sigue en vigor. Cuando Dios ordena la limpieza de los hogares en el Antiguo Testamento, no lo hace por capricho, sino porque entiende que la contaminación no siempre es visible. En Josué 7, la derrota de Israel ante Jai fue causada por un solo hombre que tomó lo prohibido. Nadie más lo sabía, nadie más lo vio. Pero el pacto fue quebrado y la maldición tocó a todo el pueblo. El principio es claro: un solo objeto, un solo acuerdo, un solo acto oculto puede traer ruina donde debería haber victoria. El problema no era el oro o la capa babilónica. El problema era el acuerdo con lo que Dios había declarado maldito. El hogar es el primer altar, es el espacio que representa la autoridad delegada por Dios a quienes lo habitan. Y si en ese altar hay mezcla, la presencia de Dios se retira. No hay lugar para dos señores. No se puede invocar el nombre del Altísimo mientras se conservan símbolos que representan otros reinos. Jesús mismo lo dijo con claridad en Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay zonas grises, no hay neutralidad espiritual. Lo que no honra a Dios se alinea con lo que se opone a Él. El lenguaje espiritual no es simbólico, es legal. Todo lo que se tolera dentro del hogar, sea por tradición, ignorancia o pasividad, establece un derecho de operación. Un símbolo puede ser pequeño, discreto, incluso camuflado como arte, pero si fue diseñado para representar una energía contraria, está haciendo su trabajo. Si se mantiene una imagen que fue bendecida en un rito no cristiano, esa imagen representa una extensión espiritual de ese rito. No importa si el creyente ya no cree en ello. La permanencia del objeto mantiene viva la conexión. Isaías 30:22 expresa con contundencia: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso y les dirás: fuera de aquí. Esta declaración no es poética, es literal, es una orden de separación total, de rechazo absoluto. No se puede reformar lo que fue contaminado desde el origen. No se puede consagrar algo que fue creado para lo impuro. Hay cosas que no se restauran, se eliminan, porque mientras estén presentes, pues siguen ejerciendo influencia. Los acuerdos espirituales no conscientes también pueden establecerse a través de palabras pronunciadas dentro del hogar. Palabras que maldicen el futuro, que declaran escasez, que perpetúan ciclos. Cuando se declara una y otra vez que el dinero no alcanza, que todo está caro, que las cosas no cambian.
se está afirmando una realidad que contradice la promesa. Proverbios 18:21 advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Cada palabra es una semilla, cada frase una declaración de pacto. Y si esas declaraciones se repiten dentro del hogar, están firmando acuerdos con la escasez. El hogar también puede ser afectado por las cosas que se aceptan como entretenimiento. Películas, libros, música, imágenes que exaltan la oscuridad, la violencia, la codicia o el pecado. Cada cosa que se reproduce dentro del hogar se convierte en una atmósfera. Y si esa atmósfera contradice la santidad de Dios, entonces se está cediendo terreno. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No se trata solo de no practicarlas, se trata de no tener comunión, ni directa ni indirecta. Lo que se permite dentro del hogar, se permite dentro del alma. Cuando el pacto está roto, la bendición fluye. Pero mientras haya elementos que sostienen acuerdos antiguos, la bendición encuentra resistencia. En Gálatas 4:9, el apóstol Pablo reprende a los creyentes diciendo: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El retorno a las viejas formas, aunque sea de manera pasiva o inconsciente, esclaviza. La libertad espiritual se mantiene en separación continua. No es suficiente haber salido de Egipto. Hay que sacar a Egipto del corazón y de la casa. La casa debe hablar el lenguaje del reino. Cada objeto, cada palabra, cada imagen debe testificar de la verdad. No es perfección lo que Dios busca, es alineación, es pureza, es honra. En 2 Timoteo 2:21 se dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa limpieza no es solo interna, es externa también. Implica decisiones visibles, cambios reales, transformaciones tangibles. La atmósfera espiritual de una casa no es determinada por el tamaño, la ubicación o el mobiliario. Es determinada por la obediencia, por la limpieza espiritual, por la ruptura de pactos antiguos, por la renuncia a toda mezcla. Cuando se toma la decisión de purificar el hogar, de inspeccionar cada rincón con discernimiento, de remover lo que no honra al Señor, entonces la presencia de Dios se establece con autoridad. Y donde su presencia se establece, su provisión no se tarda. No se puede avanzar financieramente con ataduras espirituales activas. No se puede recibir bendición sostenida cuando hay alianzas ocultas que claman lo contrario. Todo lo que Dios desea entregar está disponible, pero Él no bendecirá lo que no está bajo su gobierno. El orden de prioridad es claro. Primero el reino, luego la añadidura. Mateo 6:33 no es solo una promesa, es una condición. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino comienza en casa. La justicia se manifiesta en lo que se permite y en lo que se expulsa. Y la añadidura llega cuando se ha establecido el gobierno correcto. Toda casa para ser habitada por la bendición debe ser entregada primero al Señor. La consagración no es una ceremonia simbólica ni una declaración estética. Es un acto espiritual que establece legalidad. Es la declaración de propiedad divina sobre un territorio que ya no se gobierna por la voluntad del hombre, sino por los principios del reino de Dios. Mientras una casa no haya sido espiritualmente consagrada, queda expuesta a toda clase de influencia, tanto visible como invisible. Puede parecer funcional, puede estar ordenada, limpia, incluso decorada con textos bíblicos, pero si no ha sido formalmente dedicada al Señor, entonces no hay cobertura establecida. Y sin cobertura no hay protección.
Y sin protección no hay provisión sostenida. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, la consagración de espacios era parte esencial de la comunión con Dios. En Número 7, después de que el tabernáculo fue erigido, los líderes de las tribus trajeron ofrendas para dedicarlo al Señor. No se dio por sentado que, por ser un lugar construido para Dios, ya estaba consagrado. Hubo un acto deliberado de entrega. Hubo reconocimiento público de su señorío sobre ese espacio, porque nada se convierte en santo solo por la intención. Es necesario marcarlo espiritualmente, sellarlo con obediencia y declaración. Lo mismo ocurre con el hogar. No basta con orar dentro de él, no basta con tener Biblias visibles, no basta con escuchar alabanza. Si ese hogar no ha sido apartado formalmente, si no se ha hecho un acto consciente de entrega, entonces sigue siendo un lugar vulnerable. La consagración no es un detalle, es el fundamento. Es lo que le da a Dios derecho legal para operar sin restricciones. Es lo que le dice al mundo espiritual: esta casa tiene dueño, y ese dueño es el Altísimo. Cuando el pueblo de Israel conquistaba una ciudad, Dios siempre instruía qué debía hacerse con los bienes, las casas y los terrenos. Algunos eran destruidos, otros eran purificados con fuego, otros eran dedicados a Jehová. Esto revela un principio inmutable. Nada entra en el reino si primero no es purificado y consagrado. El hogar, por tanto, no puede ser un lugar neutral, no puede ser simplemente un refugio humano. Debe convertirse en una extensión del altar, en un territorio donde la atmósfera del cielo es evidente, no solo por lo que se hace, sino por lo que se ha declarado. En 2 Crónicas 7:16, Dios dice respecto al templo: ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Esta declaración no fue automática, fue el resultado de una dedicación solemne, de sacrificios presentados, de un altar preparado. Hoy, aunque no se construyan templos como en tiempos antiguos, el principio es el mismo. Si el nombre de Dios no ha sido invocado sobre una casa con solemnidad, entonces no hay garantía de su presencia. Y si no hay presencia, tampoco hay dirección, ni prosperidad, ni paz. La consagración también implica limpieza espiritual. No se puede dedicar algo a Dios sin antes purificarlo. Así como los utensilios del templo eran lavados antes de ser usados, el hogar debe ser examinado, limpiado, liberado de toda mezcla. Lo impuro no puede ser ofrecido. Lo contaminado no puede ser santificado. Isaías 52:11 proclama: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Cada habitación, cada objeto, cada rincón debe ser incluido en este acto de consagración. Nada queda fuera, nada debe permanecer oculto, todo debe ser traído a la luz, rendido, entregado. Consagrar la casa también implica establecer un altar, no necesariamente físico, pero sí espiritual, un punto de encuentro entre la familia y Dios, un espacio de oración, de intercesión, de lectura de la palabra. Cuando no hay altar, la presencia de Dios no tiene dónde reposar. El altar representa comunión continua, representa dependencia, representa reconocimiento. En Génesis 12:7-8, Abraham construyó altares en cada lugar donde Dios le hablaba. No solo escuchaba la voz, respondía con acciones visibles. Así debe ser el hogar consagrado. Un lugar donde la voz de Dios no solo se busca, sino que se honra con rendición. Cada palabra que se pronuncia en una casa consagrada tiene un peso distinto. Cada oración tiene otra autoridad. Cada acto de fe tiene otra dimensión. Porque ya no es solo un espacio físico, es un territorio espiritual bajo el gobierno del reino.
La atmósfera cambia, el descanso cambia, la provisión comienza a fluir con mayor claridad porque hay una puerta abierta entre el cielo y la tierra. Malaquías 3:10 promete: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero esa promesa es para quienes honran al Señor con todo.